Bienvenidos otra vez más aquí a Vector Hispanidad en este programa de humos y espejos. Otra entrega más, otro día más, otra vuelta de tuerca más para poder tratar de entender un poquito más lo que es la hispanidad, cuyas raíces conceptuales están mucho más hondas de lo que parecen. Hoy tenemos un invitado que realmente tenía ganas de tenerle aquí con nosotros, sobre todo después de haber leído algunos trabajos recientemente en los que él está trabajando, algunos proyectos en los que él está trabajando. Me refiero a Jesús Teira Lafuente. Él es licenciado en Historia y es también licenciado en Filología Clásica, así que tenemos suerte de estar con un historiador y con un filólogo. Y vamos a hablar mucho de filología, vamos a hacer un gran excursus etimológico en este día, que ya verán ustedes como es bastante más divertido de lo que ustedes puedan quizás sospechar en primer momento. Así que si a alguno le parece que esto va a ser aburrido, que no lo piense. Bueno, Jesús, además, tiene un magíster en cultura clásica y su vigencia en el mundo moderno por la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España. Es autor de varios trabajos, ha escrito varias cosas, él es profesor en este momento de, de latín. eh, y don Jesús, muchísimas gracias en primer lugar por aceptar estar aquí con nosotros a estas horas intempestivas, porque Jesús además es padre de criaturas pequeñas y a veces resulta difícil dormirlas. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, buenas noches, Juan. Pues un placer, muchísimas gracias por aceptar esto, aunque fuera tan Gracias a así. ti. Y hablamos antes de la hispanidad, de la cantidad de cosas que la hispanidad implica, pero quizás con el título que le hemos dado a esto, a este programa de hoy, Cultura y Civilización Hispánicas, vamos a detenernos un poco, si te parece bien, Jesús, y vamos a ir por partes. Empecemos por cultura. ¿Nos puedes hablar un poco de la etimología del cultura y de la palabra cultura y el significado profundo de cultura? La etimología de cultura es muy sencilla. La etimología se remonta en última instancia a Cicerón. Cicerón es el primero que piensa la palabra y que la plasma por escrito. La toma del léxico agrícola, del verbo colo, cultivar, pero le da ya ese sentido de cosas que cultivan al espíritu. Cultura es un sustantivo deverbativo y es un participio. Entonces, en Cicerón encontramos la palabra cultura, pero no solo encontramos la palabra cultura, encontramos también la palabra cultum. La palabra cultum en este caso como referida al cultivo de la amistad, del trato con la divinidad. Y en un sentido más genérico, ¿cómo podríamos entender la palabra cultura en general? Ya saliéndonos un poco, dijéramos, del corsé etimológico. Pues la cultura yo la entiendo como el conjunto de cosas, de saberes, de conocimientos que permiten cultivar al espíritu, que permiten cultivar el espíritu, que permiten cultivar al hombre, que le permiten ser en acto lo que es en potencia, que le permiten ser una persona plena, una persona tal como la definía Boecio, que venía a decir que la persona es la manifestación individual de la naturaleza racional. Pues la cultura es lo que permite ese desarrollo y manifestación plena de lo que es la persona. Jesús, antes has dicho que mencionaste un origen etimológico que tiene que ver con la palabra colo, que significa girar, has dicho. Significa, Ujú. ¿Esto es su origen indoeuropeo? Colo significa cultivar, pero el origen es indoeuropeo, es un verbo latino, proviene del latín y en origen significa voltear, voltear la tierra. Entonces, la cultura que proviene de ese voltear la tierra, de ese cultivar, no dejaría de ser también una vuelta del hombre sobre sí mismo, es decir, una percepción, un autoconocimiento del hombre, de su capacidad social y de su relación con la divinidad. El origen es indoeuropeo, yo creo que el origen indoeuropeo de Colo tiene un origen previo, nostrático, sobre el pronombre de primera persona, que es el fonema K,
y esa L, ese fonema líquido, está en indoeuropeo detrás del verbo que indica volver. De ahí que en cultura, que para nosotros es el cultivo del espíritu, viene del latín que era cultivar, pero a su vez ese cultivar podría venir en origen de un volverse sobre sí mismo, etimológicamente en última instancia. Interesantísima matización esta, pero es que además la tierra, para ser trabajada, para que la tierra sea fértil, pocas labores son tan importantes como el arado de la misma, que implica Ujú, voltear la tierra, ujú. girarla, darle la vuelta. ¿En qué medida, desde tu perspectiva, desde tus trabajos y tus estudios, Jesús, en qué medida la palabra cultura guarda relación precisamente con ese ciclo agrícola? Yo creo que la palabra cultura es ese cultivar, cultivar a la persona. El campo sin cultura, sin cultivo, no da frutos. Ya lo señalaba Cicerón, y Cicerón decía que del mismo modo que el campo sin cultivo no da frutos, el ánima, el alma, el espíritu humano, sin el cultivo tampoco da frutos. Se queda como algo yermo, algo que no llega a ser lo que en potencia sí que puede ser, que es el desarrollo pleno de la persona. Y sin embargo, tú has dicho hace un momentito, has hablado de la divinidad. Y hay una palabra latina que es cultum. Así Del- es. Corrígeme si me equivoco, pero creo que de esa palabra se deriva en el castellano moderno, en el español moderno, se deriva la palabra culto. Es la palabra culto. De hecho, aparecen por primera vez en Cicerón tanto la palabra cultura como referida al cultivo de aquello que hace a la persona llegar a ser persona, que cultiva el espíritu, los ánimos, dice él, como la palabra culto. O mejor dicho, no aparece la palabra cultum, que sería nuestro culto, sino que aparece un sintagma que es deos colere, cultivar a los dioses. Y es muy curioso porque en ese fragmento en el que aparece, habla Cicerón de su mujer, es una carta que escribe a su mujer, y se queja de que no se han visto correspondidos ni él por los hombres a los que ha servido, ni su mujer por los dioses a los que ha cultivado. Es decir, no utiliza la palabra cultivar también para su relación con los hombres. La reserva solo para la relación de su mujer, del hombre en general, con los dioses. Entonces, en esa misma palabra, en esa misma raíz del verbo colo, nacen en Cicerón tanto la palabra cultura como la palabra culto, para nosotros, culto divino. Bien, pues dejamos entonces de un lado, dejamos la palabra cultura, que ya la hemos estudiado, por lo menos le hemos dado los principales aspectos, las principales connotaciones que lleva asociada, y pasamos a otra palabra, civilización. ¿Es lo mismo cultura que civilización? ¿Qué es civilización? Cultura no es lo mismo que civilización. La cultura es ese cultivo del espíritu o ese conjunto de cosas que permiten desarrollar el espíritu. Sin embargo, la palabra civilización frente a cultura, que nace con Cicerón y tiene una amplia tradición, la palabra civilización aparece en el siglo XVIII, en 1757, cuando el Víctor Riquetti publica El amigo de los hombres o Tratado de Población. Y la palabra civilización, a raíz de entonces, en ocasiones es utilizada para traducir la palabra latina humanitas, pero yo creo que son dos cosas completamente diferentes. En todo caso, la palabra civilización no es lo mismo que la palabra cultura. Frente a la palabra cultura y con ella la palabra humanitas, que es algo universal, la palabra civilización es algo que desde el principio se limitó geográficamente y dentro de un mismo país a zonas más bien de ciudades, frente a las zonas del campo. Entonces fue utilizada desde muy al principio esa palabra civilización para arrinconar lo que había sido la humanitas y la cultura clásica. No en vano, en latín, la palabra ciudad es civitas o civitas. Así es. Y Pero de ahí la viene palabra esa. civilización, sí, viene de ahí, pero es algo diferente de lo que podría ser el cives, el ciudadano romano, el civis, o de lo que podría ser la civitas romana. Tiene unas connotaciones
que señala Maragall, el que fuese ministro socialista en los años 80 de Educación, ya señalaba que adquiría una connotación nueva esa palabra, que transmitía una nueva visión del mundo, que era la visión de la Ilustración. Era la civilización, el concepto de civilización rompía con todo lo que había habido antes. Lo señalaba Maragall. Ahora bien, Maragall lo único que hacía era copiar un magnífico, eh, un magnífico capítulo de un libro del lingüista Émile Benveniste, en el cual hacía un estudio, o hizo, mejor dicho, un magnífico estudio del concepto civilización y de cómo apareció en la Europa del siglo XVIII. Entonces, ¿podríamos dar una definición sucinta de civilización al modo ilustrado? Sí, es la misma definición que daba Víctor Riquetti. La civilización es la suavidad en las formas, el vivir en sociedad, el vivir en la ciudad, evidentemente, frente al que vive en el campo o, el que vive o al bárbaro. Lo que los ingleses antes llamaban polite, dice Benveniste. A raíz de la aparición de esta palabra, pues en francés ya no fue necesario usar ese término inglés. Es las buenas maneras de la vida en sociedad, es lo que significa en origen. No. Francés tiene una palabra que viene también relacionada con el inglés, del inglés polite, tiene la palabra polités, ¿no? Que es mucho también, que es una especie como de concordia muy superficial. Entonces queda muy claro, yo creo que por lo menos a nuestros oyentes debes quedarles muy claro que la palabra cultura es mucho más profunda y tiene Y implicaciones, antigua, correcto, que la palabra civilización. más profunda, más antigua y con una visión universal frente a la limitación que ofrece la palabra civilización y el modo con que se utilizó precisamente para limitar o para indicar quiénes eran civilizados y quiénes no. Muy bien, dejamos atrás cultura, dejamos atrás civilización y has mencionado otro término que me gustaría que por lo menos nos dieras una pincelada sobre él. Humanitas. ¿Qué es la humanitas? ¿La humanidad? La humanidad es el conjunto de individuos, pero previamente es la cualidad propia del hombre. La humanitas, decía Cicerón, es el conjunto de escritores griegos y romanos que permiten el desarrollo de la cultura. Entonces, la humanitas es, en primer lugar, el desarrollo de la cualidad propia del hombre. Luego, por extensión, es el grupo de individuos que practican la humanitas y, por extensión, la humanidad. Perfecto. Entonces, ¿sería correcto hablar de un uso ideológico e ideologizado de la palabra civilización? Completamente, desde el principio de la aparición del término, los ilustrados lo que hicieron fue utilizar la palabra civilización como arma arrojadiza contra aquellos pueblos que no se plegaban a la moda ilustrada que se estaba dando en Francia, y especialmente contra dos pueblos, y de manera manifiesta, clara y textual en sus escritos, que eran Rusia y España. Curioso. Los dos extremos de esa cosa que llaman ahora la civilización occidental, ¿no? Pero que son muy peculiares los dos porque tanto el extremo ibérico como el extremo ruso tienen particularidades que no tienen el resto. Entre ellos, que, que han sido mucho menos ilustrados. Han sido mucho menos ilustrados porque no estaban predispuestos esos países, tanto Rusia como España, al concepto, a la ilustración, a lo que suponía la ilustración. ¿Tú sabías que en alguna ocasión el director de una de las más grandes orquestas, no recuerdo ahora mismo, me falla la memoria, de las más grandes orquestas de Rusia, donde existe una gran cultura musical, decía que cuando venía a España le encantaba porque decía que era el único país donde él se sentía entendido? Alguien le dijo, el periodista que le entrevistó le dijo,
Pero hombre, hay países como los alemanes o los austriacos que tienen mucho más conocimiento musical. Dice, sí, sí, ellos saben mucho más de música que los españoles, pero los únicos que nos entienden a los rusos y a los compositores rusos, aparte de nosotros, son los españoles. No, no lo sabía, pero sí que es verdad que Rusia y España tienen una serie de paralelismos a lo largo de la historia que, que llaman la atención y que quizás sean entendibles por aquello que en lingüística se llaman las áreas aisladas. Son los extremos de una lengua los que mantienen arcaísmos. En este caso, Rusia y España habrían mantenido arcaísmos propios de la cultura clásica. Y de ahí, pues, ciertas similitudes. Del mismo modo que esto es una ley general de la lingüística, que por ejemplo dentro del mundo latino parlante o del mundo romano, es Rumanía por la parte oriental y Portugal por la parte occidental, aquellos que conservan unas formas vernaculares del latín o Ujú. más próximas al original. Y sin Así es, embargo, lo del centro, que en este caso sería fundamentalmente lo francés, es aquello que está más evolucionado con respecto al latín. así es. Y esto se da en todo, esta es una ley que no solamente se da en el caso del mundo latino, sino que es una ley genérica Es de la una ley lingüística. universal, es una ley universal de la lingüística. Interesante todo esto. Bien, muy interesante, me gusta todo esto. Bueno, De hecho, estoy entonces, pensando, en el caso de España, tenemos una ciudad que es Zaragoza, que es una evolución de Caesar a zar, que solo se da en otro lado del mundo, que evidentemente es Roma, donde Caesar dio zar, igual que en Caesar Augusta dio Zaragoza, cuando no es un elemento aislado en el conjunto de la península. cierto. ¿Qué sería entonces o qué deberíamos entender por cultura occidental? Pues la cultura occidental, yendo al sintagma, a la sencillez del sintagma, la cultura es ese conjunto de cosas, de conocimientos, de saberes que permiten el desarrollo del espíritu, y el adjetivo occidental viene pues de que es esa cultura que se ha desarrollado en lo que los antiguos conocían como el occidente, el lugar donde muere el sol. Occidental es algo neutro, es algo geográfico. Cultura no es algo geográfico, dado el significado último y el significado profundo que tiene de cultivo del espíritu. Bueno, pues déjame introducir aquí un concepto para meter los perros en danza, Jesús, porque aquí ya voy a empezar a meter el dedo en la llaga, si me Ujú. permites. Me gustaría hablar contigo del concepto de cristianitas. ¿Qué sería la cristianitas? La cristianitas es un calco de la palabra humanitas, y más que la cualidad, que también la cualidad del individuo que pertenece al que es cristiano, es un concepto geográfico. La cristianitas es el conjunto de países, el conjunto de reinos y repúblicas, independientemente de su forma de gobierno, que están sujetas a la autoridad de Roma, que están sujetas a la autoridad religiosa de la Iglesia Católica. La cristianitas es un concepto también político, pero que trasciende a las repúblicas y reinos. Y es un concepto político que viene a ser un reflejo de lo que debe ser en la tierra el reflejo, valga la redundancia, de la ciudad de Dios en el cielo. Muy bien. Y ahora empecemos por esa cuestión del concepto geográfico que has dicho. Porque está claro, mm, voy a hacer un poco de metapolítica en este momento, está claro que en algún momento, y esto evidentemente es antes del descubrimiento de América, ahí los parámetros, y vamos a hablar de eso después, por supuesto, porque es hispanidad el programa fundamentalmente y no podemos dejarnos eso en el tintero. Pero en origen hay un momento donde más o menos las fronteras de la cristiandad, de la cristianitas, más o menos coinciden con las fronteras del Imperio Romano. Ujú, Y es curioso porque el Imperio Romano, que en algún momento es una estructura anticristiana, al punto de que desencadena 12 persecuciones mayores contra los cristianos,
que están en su seno, en su territorio. Sin embargo, cuando acaba todo esto, la cristiandad recoge al Imperio Romano. Luego vamos a hablar un poco también de la cultura que recoge, quiero hablar de algunos temas de Roma en ese sentido, pero te lo preguntaremos después. Cosa que, por cierto, Jesús, me permito compartir contigo, con nuestros oyentes, pienso muchas veces si esta República Universal que quieren hacer ahora, que parecería ser, o pues desde luego está dando todos los visos de ser muy fuertemente anticristiana, al final no se volverá una estructura para la diseminación de otras doctrinas menos nocivas que las que en este momento la República Universal nos quiere imponer. Pero bueno, hago eso como digresión. Mi pregunta, ya metiendo los perros en danza y yendo al grano, es ¿Europa o la cristiandad? ¿Qué es primero? Primero, históricamente, en cuanto al término, es Europa. Los griegos llamaban Europa esta parte del mundo que nosotros llamamos Europa, y la llamaban Europa por aquella princesa que se sintió atraída por Zeus. Es un concepto geográfico. La cristiandad es posterior, pero la cristiandad ya no es algo neutro, algo geográficamente neutro, sino algo henchido de espiritualidad. Entonces, desde el punto de vista histórico del término, es Europa antes que la cristiandad. Ahora bien, en cuanto a la importancia para el hombre, para la humanidad, para la cultura, evidentemente está la cristiandad por encima de Europa. Europa era un mito, era un asunto de las pasiones humanas. Sin embargo, la cristiandad, en última instancia, Cristo, es lo más opuesto a esos mitos clásicos que eran trasunto de las pasiones humanas. Es lo más parecido el monoteísmo que representa a Cristo a las intuiciones sobre un Dios único de Sócrates o de otros pensadores antiguos. Y podíamos entender, por tanto, la hispanidad, como una forma más específica de un grupo de pueblos o de la cristiandad, o la hispanitas es algo, dijéramos, es distinta de la cristianitas. Algunos autores, por ejemplo, como Miguel Ayuso, suelen insistir mucho en que llamamos hispanidad a lo que él considera que es la Christianitas minor, en comparación con la Christianitas mayor, que era la Christianitas que había ocurrido antes de la Reforma Protestante. Yo creo que son cosas diferentes. Una cosa es la cristianitas, otra cosa es la hispanitas, igual que otra cosa es la humanitas, otra cosa es la herencia de Roma. Son cosas diferentes. Otra cosa es que estén estrechamente relacionadas. La... A la cristianitas, a la humanitas le faltaba un Dios como el que intuían los filósofos. Un Dios que es Cristo, que en cuanto a hombre y a Dios es la perfecta figura o es la perfecta representación de Dios, porque solo Dios hecho hombre puede religar al hombre. Entonces, a la humanidad le faltaba la cristianitas. El Deus Colere de Cicerón era un Deus Colere que muchos filósofos, muchos pensadores clásicos ya veían que la divinidad no podían ser varios dioses. Es el cristianismo el que transmite la certeza, la fe en Dios único. En Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero que es la Santísima Trinidad, un solo Dios verdadero. De igual modo, igual que la cristianitas no desplaza la humanitas, sino que la completa, la hispanita lo que hace es completar a las anteriores en cuanto a que las hace universales. En el momento en que los barcos dan la vuelta al mundo, en el momento en que es posible llevar la cultura, la humanitas y llevar la cristianitas a todo el orbe, la hispanitas hace una unión dentro de la cultura con las dos anteriores al hacerlas universales. Em, mencionabas
Mencionabas antes el tema de Europa y el rapto de Europa por parte de Zeus. Y quizás esta princesa, Europa, haya que decir que es capaz de enamorarse de un Zeus que se aparece como animal. Ujú. Ya por seguir un poco con este excursus mitológico, con todo este mitos o toda esta mitología, ¿podemos hablar algo de Perseo y de los dioses tónicos versus los dioses celestiales de la mitología? Porque a veces la mitología no es para tomársela así como como un cuentito de hadas o un entretenimiento. Hay mucha enseñanza que la mitología nos da. Allí donde no llegaban con la razón, pues intentaban explicar griegos y romanos con la mitología. Antes decías, Juan, que quizá este nuevo imperio universal que se pretende imponer no les venga, a lo mejor les viene a salir mal y sirve para diseminar precisamente todo lo que ellos no quieren, la tradición clásica, la tradición cristiana. Yo creo que no, porque este nuevo imperio no es como Roma. Sería más bien como Cartago. Cartago era una ciudad que aspiraba a dominar el mundo, como aspiraba Roma. Yo se lo digo siempre a mis alumnos, la diferencia que había entre ambos pueblos es que mientras entre los romanos predominaba la adoración a los dioses celestes, entre los cartagineses predominaba la adoración a los dioses del inframundo. En ese sentido, Perseo y después Hércules o en los mitos, en las historias que sobre ellas tenemos, en las leyendas, lo que vemos es que siempre vienen hacia Occidente y siempre vienen a luchar contra seres mitológicos como ellos, pero seres del inframundo, como aquellos que adoraban los cartagineses, mientras que Perseo y Hércules son los dos, aunque uno son nieto y abuelo, ambos son hijos del dios de Zeus, que es el padre de dioses, evidentemente un dios celestial, frente a los dioses, frente a los seres del inframundo contra los que venían a luchar a Hispania, que entonces pues, la conocían como las Hespérides, el jardín de las Hespérides. Fíjate, me gusta esta comparación que haces de Cartago y de Roma, porque me parece que esa comparación lamentablemente no ha fenecido, no ha fenecido. Eh, con dolor, pues yo soy muy deudor de la anglosfera en muchos aspectos. Y tengo muchísimos amigos en Gran Bretaña y en Estados Unidos. No tiene nada que ver con las personas concretas ni con los pueblos, sino con lo que ciertas élites han hecho. Pero la realidad es que la anglosfera se ha convertido en un imperio talasocrático, donde es prácticamente, en el caso de los Estados Unidos, es prácticamente imposible acceder a, a la carrera política, a no ser que tengas un montón de dinero detrás respaldándote. Y en Cartago ocurría que o tenías un nivel mínimo de renta o no te podías postular para la política. Un imperio, como tú bien has dicho, que adoraban estos dioses del inframundo y que hacían sacrificios humanos. Astarte, en realidad, tristemente es que el aborto es una cosa que ha sido expandida primordial y fundamentalmente desde los países anglosajones, que los demás han aceptado, por supuesto, pero en principio surge de allí y llega para allí. Y más cosas que podíamos decir. Por contra, Roma es un imperio terrestre, no es un imperio talasocrático. El acceso a la política fundamentalmente viene por vía, dijéramos, de la virtud, es decir, de aquello, dijéramos, de la virtud, sobre todo hacia la res pública, es decir, cuánto te has sacrificado, cuánto has hecho tú por la res pública, ¿no? Y desde luego eran, siendo paganos, sin embargo, estaban muy opuestos a los sacrificios humanos, cosa que les irritaba profundamente, con lo cual lo que acabas de decir no es un tema, no es un tema menor. Antes de empezar a pasar a temas más, una última palabra, siquiera un minuto. Barbarie, que lo has mencionado tú antes. Barbarie. Los bárbaros eran los que hablaban de una manera que griegos y romanos no entendían. Es una onomatopeya que reproduce el balbuceo del bebé. Ahora bien,
los bárbaros eran pueblos con instituciones. Los romanos les reconocían que tenían instituciones, que tenían leyes. Lo único que hablaban de una manera que no entendían. Yo creo que lo que hoy solemos llamar bárbaro, quizás lo deberíamos llamar salvaje, cuando lo usamos de manera despectiva, porque los bárbaros no dejaron de dar lugar a las grandes naciones que han configurado Europa. Está bien, perfecto. Vamos a dar un salto, porque hemos hablado de Roma, pero Roma absorbe a Grecia, chupa a Grecia, integra la filosofía griega dentro de ellos. Y esa filosofía griega que nos trae la razón, que nos aporta la Ujú. razón primordialmente. Y Roma, posiblemente su mayor legado histórico, filosófico, no ha sido otro que el derecho romano. ¿Qué ligazón existe entre filosofía y derecho? Filosofía y derecho. Mm, Yo, yo creo que la ligación que hay entre ambos es que ambos se ocupan de la esencia humana. La filosofía se ocupa del hombre en tanto que conciencia, en tanto que esencia que se conoce a sí mismo, que conoce la relación con el mundo y con Dios, mientras que el derecho lo que se hace es ocuparse no de la dimensión del hombre como ser que conoce, sino del hombre como ser sociable. Otra cosa es que haya relación entre derecho y filosofía, por ejemplo, en la filosofía del derecho. Pero yo creo que se refieren filosofía o se ocupan de cosas diferentes, dos dimensiones diferentes del ser humano. El hombre como ser que conoce y el hombre como animal político. Perfecto. Una pregunta más teórica y pasamos a las partes más prácticas y de la hispanidad. Pero siquiera aunque es una cosa muy breve de un minuto, ¿podrías apuntar un poco la relación que hay entre filosofía y teología? Filosofía y teología. La teología entendemos la teología cristiana. La teología cristiana debe sus conceptos a la filosofía clásica. Cuando los primeros cristianos empezaron a extenderse por esa parte oriental del imperio, entre ellos aquellos que conocían a los filósofos griegos fueron los que fueron capaces de plasmar por escrito lo que la fe implicaba. Entonces, la teología cristiana bebe de las fuentes, de los razonamientos previos de la filosofía griega, pero evidentemente lo que hace es plasmar en esos conceptos y en esos pensamientos previos filosóficos lo que es la revelación de Dios en Cristo y lo que es la Santísima Trinidad. Muy bien. Bueno, hasta aquí dije aguántenme porque merece la pena hacer estos cursos, profundizar una serie de conceptos que Jesús nos ha ido desmenuzando concienzudamente, algunos de ellos, que a veces no reparamos en lo que estas cosas implican. Y hete aquí que un grupo, una provincia de romanos, o lo que había sido una provincia romana, que era Hispania, descubre América, da el salto a América e imbuye de una cultura América. Por supuesto que una de las primeras cosas que lleva es el derecho romano, de acuerdo, con esa síntesis que ya se estaba gestando y se había gestado a lo largo de toda la España medieval, pero también a lo largo de la España visigótica, que tú has dicho bien de la humanitas y de la cristianitas, que había sido la síntesis propia de esa provincia de Hispania. Pero ahora ya Hispania deja de ser Hispania seca si poníamos a hablar Hispaniae, vamos a decir en plural, ¿no? Las Españas. Y has dicho antes esa filosofía que tenemos muy metida en la matriz cristiana, del pensar cristiano, donde yo creo, y espero que me des la razón en esto, que lo estoico es un componente muy importante. ¿Hasta qué punto nosotros, los hispanos de hoy día, de uno y otro lado del Atlántico, estamos conformados en nuestra manera de pensar por lo estoico? Yo creo que el estoicismo es importante no para los hispanos en sí, sino para los hispanos en cuanto cristianos. Creo que el estoicismo
limando algunos aspectos salvajes que tenía en cuanto a paganos, es muy, o era muy parecido a la moral que dejó Jesús cuando estuvo entre nosotros. De ahí que el Imperio Romano o las gentes del Imperio Romano acabasen dando la bienvenida al cristianismo y fuese Roma la que acabase diseminando el cristianismo por Europa. El estoicismo junto con el cristianismo dieron lo que es la moral cristiana de hoy en día. Muchos rasgos no es que vengan directamente al estoicismo, es que el estoicismo era compatible con el cristianismo. Y de ahí que el estoicismo pues sea un rasgo de la hispanidad en tanto que cristiandad. El estoicismo implica una serie de actitudes ante la vida que yo creo son más propias de los pueblos hispanos que, por ejemplo, de los pueblos nórdicos, sobre todo después de la Contrarreforma. Sánchez Albornoz, el gran Claudio Sánchez Albornoz, insistía, sin embargo, mucho en esto, en este sabor estoico que tenía lo hispánico. ¿En qué sentido puede estar más acentuado en esto en relación a los pueblos nórdicos, por ejemplo? Yo creo que en nuestro caso, en el caso de España, en el caso a lo mejor también de Italia, es la fidelidad al cristianismo, a la esencia del cristianismo, frente a esa ausencia de fidelidad en los pueblos protestantes. Interesante eso. Lo voy a dejar ahí. Habrá que profundizar sobre esto. Pregunta muy directa a ti como historiador y como filólogo clásico. ¿Ser hispano es ser romano, Jesús? Para mí sí, para mí ser hispano, quiero decir, soy español, pero soy español porque previamente soy romano. Si no fuese romano no podría ser español. Roma es la madre de España y España es la continuación de Roma. Entonces, serlo uno a partir de una fecha determinada es lo mismo. No existe la misma legitimidad de continuación de Roma en la península, en España, que en otros pueblos que habían sido Roma, pero que apartaron de Roma bien antes o bien a partir de la Reforma Protestante. Así que sí, vienen a ser lo mismo. En alguna ocasión tú has hablado o tú has comentado acerca de las instituciones, de la política que nos trae Roma Ujú. a España inicialmente. Pero es que hay una repetición casi punto por punto, mutando mutandis, de lo que hace España en América. Porque cuando los romanos llegan a España, la realidad es que España no es lo que consideraríamos un estado, no es una nación. Y de eh, lejos, evidentemente. Claro. Nos faltaba todo ese componente institucional y ese componente de organización política que nos es venido a nosotros, ¿no? Faltaba unidad, quiero decir, aunque había instituciones, había lo que en las fuentes históricas a veces se llama como senados, los senados del senado de una ciudad determinada, pero lo que no había era una comunidad más allá de esas ciudades independientes o esas federaciones que estaban en luchas entre ellos. Entonces Roma lo que nos trae es la Pax Romana, es la pacificación y la transmisión a todos los pueblos eh, prerromanos de una misma comunidad que les permite crecer y desarrollarse en la cultura romana. Es, por otra parte, lo que hizo España allende los mares. España es una continuación de la labor de Roma, una vez que se demostró que más allá de las columnas de Hércules se podía navegar y se podía llegar a otras tierras. Bien, entonces eh, tenemos este trasvase institucional, político, por chapotear un poco en algunas de las cosas. Yo tengo una gran añoranza, una grandísima añoranza de una figura político-jurídica que teníamos
en la España imperial, en las Españas imperiales, porque esto hay que decirlo en plural. Siempre digo lo mismo, que tan españoles éramos los de este lado del Atlántico como los del otro lado del Atlántico, que era el juicio de residencia. Ujú. Juicio de residencia, que bueno, si quieres ahora nos comentas un poco de esto, pero juicio de residencia que yo he aprendido de ti, que es una cosa que hunde poderosamente sus raíces precisamente en Roma. ¿Nos puedes hablar un poco de ello, por favor? Más que en Roma, en España, en Hispania. Porque lo que nosotros llamamos juicio de residencia a la vuelta de América, se hacía un juicio una vez que se acababa esa residencia allí, venían a vivir aquí, de cuál había sido su desempeño. Estamos hablando de Los cargos a públicos cargos públicos que en el tenían que desempeño de la rendir función pública. cuentas de lo que habían hecho y de cómo estaba su patrimonio. Y tenían que rendir cuentas sí o sí, no si había sospechas lo investigaban y si no había no lo investigaban, no, se hacía ese juicio, ese examen sí o sí. Los romanos hacían lo mismo, tiene una raíz profundamente romana, pero es que esa raíz profundamente romana a su vez es profundamente hispana, porque lo más parecido que tenían los romanos fue el primer tribunal estable que tuvieron en Roma y era un tribunal dedicado precisamente de pecunia repetundarum a solicitar al que había desempeñado un cargo público que mostrase cuáles eran sus bienes para ver si había o no había robado. Y ese tribunal nació precisamente a raíz de un caso de corrupción que se había dado en Hispania. Había un político romano, Galba, al que acusaron de quedarse con unos caudales públicos y fue a raíz de entonces cuando nació esa figura del derecho romano de examinar al cargo político una vez que acababa su función, sí o sí, que luego serían los juicios de residencia en nuestra versión hispana. Incluso se sancionaron algunas leyes en Roma a este efecto, ¿no? Así es, establecieron las leyes necesarias para este procedimiento y este de pecunia repetundarum de los romanos. Estos juicios de residencia es algo que solo se han mantenido en la tradición hispana a partir de esa tradición romana, no se dan en otros pueblos del norte europeo. Lo he dicho alguna vez y lo vuelvo a repetir ahora. No te voy a hacer esa pregunta. La hago para nuestros oyentes en general, cada cual que se la responda. ¿Qué pasaría si a todos los políticos actualmente que tenemos en en los distintos países, en las distintas naciones hispanoamericanas, España incluida, por supuesto, aplicáramos el juicio de residencia? No sé cuántos se librarían del peso de la justicia. Quizás un porcentaje menor del que uno imagina. Tampoco creo que nos sorprendiesen de los No, resultados. no, no con el estado actual, ya no inmoral, sino amoral de la política que tenemos en nuestros países, pues terrible, ¿no? Mm, Antes de hablar un poco de tradición política hispánica, Ujú. Jesús, eh, hay una cosa que yo considero quinta esencial también de lo hispánico, pero es también romano. Eh, en la película Gladiator, Gladiador de hace unos cuantos años ya, hay una escena al principio donde el personaje que está batallando en las Germanias, está batallando en Germania y está luchando contra los bárbaros germanos. Bueno, después de una batalla, él está rezándole a los manes. Hay una escena donde él está rezando a los manes, que son los dioses del hogar. Ujú. Esa pietas hacia la familia y esa pietas quizás más extendida hacia otro tipo de cosas, ¿nos puedes explicar un poco en qué consiste y qué proyección tiene en el mundo hispánico? La pietas para los romanos era el deber cumplido para con los padres. Era algo sagrado para los romanos, como todos los aspectos de la vida. Para los romanos todo era sagrado, todo lo hacían al auspicio de la divinidad. Entonces, desde que Eneas salió de Troya ardiendo, llevando a su padre enfermo, lo llevaba a hombros,
y Eneas es el origen de Roma. Desde entonces para los romanos todo era sagrado, pero entre ello había una cosa sagrada que era el cuidar de los padres. El- Era la pietas para los romanos. Para nosotros la piedad es algo diferente. La piedad la usamos cuando decimos "Ay, ten piedad de alguien", pero eso viene por extensión de el ser piadoso. Una persona pía, como Eneas, para nosotros ya es algo diferente, porque es la relación con el Padre, pero sobre todo con el Padre celestial. La pietas se transmite a través del cristianismo a los pueblos hispanos, se transmite a los pueblos hispanos, pero ya con ese sentido de servicio, de deber, de reconocimiento, de amor al Padre celestial. No deja de ser significativo que en los mandamientos de la ley de Dios, los tres primeros evidentemente requieren fe, pero el cuarto, que está incluso por delante del no matarás, que incluso está por delante del no matarás, em, es honrarás a tu padre y a tu madre, que es la esencia de la pietas que tú estás hablando ahora mismo. Es algo de derecho natural. Otra cosa es que evidentemente el- la costumbre, el consuetudinario, pues evidentemente tiene que hacerse eco del derecho natural, no puede ser contrario al derecho natural, que es el cuidar a los padres. Entonces, es de derecho natural, de ahí que se manifiesten distintos pueblos a través del consuetudinario, en la ley de Dios, en los 10 mandamientos, o en esa cualidad propia esencial del pueblo romano, que era la pietas. Te tiro una serie de conceptos y te dejo que juegues con ellos. De acuerdo. Nación, Nación, patria, lo que los romanos llamaban la gens, la gente, el populus, el pueblo. Juega con ese tipo de cosas y ilústranos un poco. nación, patria, gens y populus. Nación, gens. La gens está al comienzo, la gens está al principio de todos ellos, porque la gens es la familia extensa y sin familia no hay la familia es una institución natural, de manera que es lo primero, la gens, la familia. No la familia tal como la podamos entender nosotros, sino más bien como serían los clanes en los países nórdicos, es decir, una familia extensa. El conjunto de gentes o la abstracción de las gentes y por lo tanto el conjunto de gentes, de familias, es lo que es la nación, pero no en el sentido liberal de nación que se constituye, sino de nación natural, nación que tiene unos orígenes en la familia. La patria también tiene que ver con la familia, porque la patria es la tierra que lega el padre dentro de la familia. Y el populus es el pueblo, es simplemente el pueblo, el conjunto no deja de ser la nación, el, el conjunto de personas que habitan una patria. Así que patria tenía que mucho que ver con lo paternal de pater. Patria es la tierra del padre. Es la tierra que el padre, del padre se heredan dos cosas. Del padre se hereda la patria, la tierra de tus padres, y el patrimonio, que para los romanos el patrimonio era fundamental precisamente para defender a Roma, para defender a la patria, para costear sus propias armas con las que iban a defender a la ciudad, iban a defender a su patria. De Mientras la que, madre también de la no, madre también tenemos dos conceptos fundamentales, que es el matrimonio, sin el cual no hay familia ni padre que te done, que te transmita patria ni te done patrimonio. Y de la mujer viene también la palabra matrimonio y la palabra misma de la palabra familia. perfecto. Hablemos un poco de las formas políticas romanas y cómo estas formas políticas romanas se trasvasan a América, la monarquía hispánica y algunas otras cosas que yo creo que son interesantes, como por ejemplo el tema de la subsidiariedad. Si quieres hablar de los cuerpos intermedios, te lo dejo también abierto, tú dirás. ¿Vale?
En Roma, donde estaba la República Romana, el Estado romano, una gens podía hacer la guerra por su cuenta, evidentemente contra un enemigo de Roma. Pero una gens, en última instancia, si se creía capaz de luchar contra el enemigo de Roma, lo hacía. No esperaba que toda la ciudad tuviese que gastar sus recursos en defensa de la propia ciudad. Y si alguien necesitaba algo en Roma, bien fuese un patricio, bien fuese un plebeyo que era cliente de una gens, era la familia, la gens, la familia extensa, la que le ayudaba allí donde lo necesitaba. No acudían al Estado. El Estado solo intervenía si la gens, la familia, algo previo, no podía solventar ese problema. En en España, en cuanto al principio de subsidiariedad, en el régimen tradicional pasa lo mismo. Roma, que se configuró por encima de la familia, pero sin atacarla, tenía tres formas de gobierno. La monarquía, estaba representada por los cónsules, la aristocracia por el Senado y la democracia por las asambleas y por los comicios. Las tres formas positivas de gobierno de las que habla Aristóteles. Roma era un régimen mixto. Esas formas de gobierno se mantuvieron en la hispanidad. La autoritas del Senado, perdón, la autoritas del Senado recayó en la autoridad de la Iglesia Católica. El imperio de los cónsules recayó en el rey, que era en última instancia el que tenía la capacidad de ordenar al ejército o a las menadas de aquel noble que le sirviese que hiciesen cumplir la ley, y la potestas de los magistrados y las asambleas está reflejada en los municipios y en las sociedades intermedias que son libres siempre y cuando no atenten contra la autoridad, evidentemente, y contra el imperio del rey. España es un reflejo, a lo largo de la Edad Media se fue configurando como un reflejo del modelo político romano. No es de extrañar, porque Roma era el ejemplo del que venía, Roma era legó el derecho del cual fueron bebiendo primero los visigodos y luego los distintos reinos cristianos a la hora de desarrollarse hacia el sur de la península. Esto que dices de los poderes municipales, que Roma es muy municipalista. Roma otorga un gran poder a los municipios. Para los que hemos tenido la suerte de visitar y de pasar tiempo en Hispanoamérica, es increíble cómo se proyecta este poder municipal, por lo menos en origen. Hoy día ya sabemos que no, porque hoy día está todo patas arriba y adulterado y revuelto, ¿eh? Revuelto, muy revuelto. Pero en origen no fue así. En origen se dio un poder enorme a las ciudades y eso, como tú bien dices, venía de Roma. Para Es acabar, fundamental. no, no, adelante, adelante. Es fundamental para la vida en sociedad. Lo primero es el municipio, es la familia, porque es algo natural, y luego el conjunto de familias que viven en un municipio. Es la base de la sociabilidad. Em, y ya para ir poniendo punto final a esta agradabilísima e interesante conversación, por lo menos para mí, sí que puede haber tenido algún aspecto, hemos pasado algún tiempo haciendo teoría, pero merece la pena aclarar muchos de estos conceptos para que queden bien claritos y que quede bien clarito que España tenía bastante poco de original en el trasvase de mucho de lo que hizo América, que fundamentalmente fue una prolongación de Roma, y eso es lo que se hizo. La, la configuración de la hispanidad, por tanto, es una configuración que es muy romana y no se puede decir de otra manera. Pero la última pregunta que te quiero hacer es algo que está en la génesis de la hispanidad y de la destrucción de la hispanidad a que estamos siendo sometidos, Jesús. Tradición versus revolución. ¿Dónde estamos ahí los hispanos? Pues tradición contra revolución. La revolución es un proceso continuo. La revolución va avanzando siempre, eh, subiendo un escalón. El siguiente escalón ya no solo es contra la tradición contra la que había luchado el primer escalón, sino contra el escalón previo que ya había avanzado, de manera que la revolución es un continuum que no va a dejar de avanzar a no ser que se demuestre lo erróneo de la revolución en sí.
¿Dónde estamos los hispanos? España ha sido la garante de la continuación de la tradición que tenía su origen en la Humanitas y en la Christianitas. De manera que España, en esencia, es contrarrevolucionaria. De hecho, todos los movimientos revolucionarios, todos los actos revolucionarios, todas las ideas revolucionarias que se han dado en España han venido del norte, de países que se habían apartado bien de la cristianitas, bien de la humanitas clásica. La ilustración misma, la ilustración se fundaba sobre eso que hablábamos al principio, el concepto de civilización, y cuando los ilustrados en la enciclopedia hablan de España o hablan de Rusia, precisamente los critican por ser contrarios a la ilustración. Rusia para ellos había sido un erial, España siquiera había existido casi por las líneas que le dedican. De manera que España fue la transmisora de la tradición clásica y en ese sentido España es la tradición frente a la revolución. Perfecto. Bueno, no sé qué ha pasado. Me he quedado sin vídeo a última hora. No sé qué ha pasado aquí. Estoy intentando a ver si luego ya parece que Ahora recuperamos ha el vuelto, vídeo. sí, así es. Así que Jesús, estamos exactamente en tiempo, cosa que no nos es tan difícil lograr. Denso, al punto, interesante. Muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias por permitirnos este avance en las profundidades de dónde Gracias a ti, sale el Juan. concepto y las ideas y de dónde venimos como hispanos que somos. Así que ojalá te podamos tener aquí en un futuro no muy lejano, Jesús. Muchas gracias, Juan.